y pueden inclinar su rostro, vamos a orar para dar inicio con este mensaje de su palabra. Padre nuestro, venimos delante de tu presencia y nos encomendamos en tus manos para pedir, Señor, tu guianza, para pedir la ayuda de tu Espíritu Santo. Y para poder, Señor, a pesar de todas nuestras debilidades, darte a ti la gloria y la honra que tú eres digno de recibir. Reconociendo, Señor, que somos completamente dependientes de ti, pedimos, Señor, que tú seas hablándole, Señor, a tu pueblo que se ha congregado aquí en esta tarde para escuchar tu palabra. Que tu nombre sea exaltado, Señor, que tú recibas toda la gloria y toda la honra, y que tu pueblo sea edificado. Y que este mensaje, Señor, que van a escuchar, que pueda ser de beneficio para ellos, que pueda hacer un cambio, que tú los transformes, ¿no?, a través del mensaje de tu palabra, porque sabemos, Señor, que es ahí en donde está el poder para transformar y para cambiar. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, y también me encomiendo en tus manos, Señor. Ayúdame a mí para poder comunicar, Señor, este mensaje acerca de estos grandes privilegios que tenemos al ser adoptados hijos tuyos. Como dice en Primera de Juan, capítulo 3, oh, cuán grande amor, Señor, es ese que tú nos tienes al habernos dado el privilegio de ser hijos tuyos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, vamos a comenzar en nuestro pasaje de Romanos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 14, y voy a leer hasta el 18. Y dice lo siguiente. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tomaremos estos pasajes de Romanos capítulo 8 para hablar del tema de la adopción. Y la palabra adopción es una palabra muy común en el Nuevo Testamento y hay mucha evidencia bíblica acerca de esta doctrina o acerca de esta palabra de la adopción. Sin embargo, podemos ver que algunos teólogos, no todos, pero algunos teólogos no dan mucha importancia a esta palabra. Y muchas veces la relacionan junto con la doctrina de la regeneración y la justificación. Le ponen bastante enfoque a estas dos doctrinas y parece como que la doctrina acerca de la adopción no tuviera tanta atención como estas dos. Y a veces la tratan, la adopción, como si fuera lo mismo con estas dos doctrinas de la generación y la justificación. Pero la doctrina de la adopción es un poco diferente y son tres aspectos distintos y hoy vamos a estar viendo específicamente esa distinción o esa diferencia para que nosotros realmente podamos comprender cuán grandes son los beneficios que nosotros hemos tenido a través de esa adopción que hemos recibido. Primero, en la regeneración, Dios nos da vida espiritual nueva en nuestro interior.
Eso es lo que sucede en la regeneración. En la justificación, Dios nos da una posición legal y correcta delante de Él. Pero en la adopción, Dios nos hace miembros de su familia. Por tanto, la enseñanza bíblica sobre la adopción se enfoca primordialmente en las relaciones personales que la salvación nos da con Dios. Y no solamente con Dios, pero también con sus hijos. Eso es decir, con todos ustedes, con la iglesia. Entonces es una relación horizontal y también es una relación vertical. Podemos definir la adopción de la siguiente manera. La adopción es una acción de Dios mediante la cual Él nos hace miembros de su familia. El Evangelio de Juan trata con la adopción desde el comienzo, y nosotros ya lo acabamos de ver en Juan ese fue primero de Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. Hay una consecuencia implícita en este pasaje que es muy grave, y es que los que no creen en Cristo no son hijos de Dios. No son adoptados en su familia, sino que dice la palabra claramente que estos son hijos de ira. Efesios capítulo 2, versículo 3, y también dice que son hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2, y también Efesios capítulo 5, versículo 6. Durante la semana escuché un mensaje del Dr. John MacArthur, y creo que es un mensaje reciente. No estoy seguro, yo simplemente escuché una porción de ese mensaje en la semana pasada. Y John MacArthur decía lo siguiente, decía: piensa en tu peor enemigo. Trate usted de hacer ese ejercicio y pensar en su peor enemigo. Y luego él dice: tu peor enemigo no es un ser humano. Y luego dices: si yo les estoy diciendo que su peor enemigo no es un ser humano, seguramente la mayoría de ustedes han de estar pensando: mi peor enemigo entonces es Satanás, el diablo. Y luego dice él: no, tu peor enemigo, si no ha sido adoptado, es Dios. Y para probar eso, él cita Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5. Y si quieren podemos ir ahí rápidamente para ver estos versículos. En Lucas capítulo 12, comenzando en el versículo 4, dice lo siguiente. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Versículo 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este debes temer. Hay algo curioso aquí en este versículo y yo quiero que ustedes noten. En el versículo 4 dice: mas os digo, amigos míos. Quiero que se lleven en su mente esa palabra de amigos míos, porque más adelante la vamos a volver a ver. Así es que acuérdense de esa palabra, amigos o amigos míos. Nosotros, o la palabra adopción, implica el hecho de llegar a ser de. Entonces, una persona que no ha sido adoptada quiere decir claramente que no ha llegado a ser de la familia de Dios, en este caso. Cuando nosotros comenzamos a hablarle a alguien acerca de la palabra de Dios,
Una de las respuestas más comunes que nosotros obtenemos, y yo hasta parece que la estoy escuchando, y seguramente algunos de ustedes la han escuchado mucho, es que cuando la persona se da cuenta, dice, bueno, pues todos somos hijos de Dios. Una buena pregunta para hacer cuando dicen así es, ¿podrías explicarme cuándo es que tú fuiste adoptado? ¿O cómo es que tú fuiste adoptado? Porque si no has sido adoptado, eso quiere decir que no has llegado a ser de la familia de Dios. La primera epístola de Juan también hace mucho hincapié en nuestra condición de hijos de Dios. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y ya el hermano lo leyó en el comienzo. Dice, y sí lo somos. Hermanos, realmente, si nosotros somos creyentes, sí lo somos. Somos hijos de Dios. Juan llama con frecuencia a sus lectores hijos o hijitos. Y nosotros somos eso, si ya somos creyentes, somos hijos de Dios. Ahora, Jesús habla de nosotros como mis hermanos. En Hebreos capítulo 2, versículos 11 y 12, el Señor dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no me avergonzaré de llamarlos mis hermanos. Y en el versículo 12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. En Hebreos, o el autor de Hebreos, nos está diciendo aquí que el Señor Jesús nos llama a nosotros hermanos. Entonces Jesús, en un sentido, es nuestro hermano mayor en la familia de Dios. Y también es reconocido como el primogénito entre muchos hermanos. Pero fue en Juan, capítulo 20, justo después de su resurrección, que el Señor llama a sus discípulos hermanos por primera vez. Si ustedes van a Juan capítulo 20, versículo 17, dice lo siguiente. En Juan capítulo 20, versículo 17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Antes de esto, los discípulos habían sido llamados siervos o amigos, pero no habían sido llamados hermanos. Si usted va conmigo a Juan, capítulo 15, versículo del 12 al 15, dice lo siguiente. En Juan capítulo 15, comenzando en el versículo 12, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Mas vosotros, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he hecho conocer, o se las he dado a conocer. Pero Juan, en el capítulo 20, después de su resurrección, y gracias a la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde Él tomó el lugar de pecadores, y fue eso lo que hizo posible establecer esta nueva relación con Cristo. En Gálatas, capítulo 26, Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, comenzando en el versículo 26, y el 28 al 28 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo
estáis revestidos. Y el versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo, ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mientras que Dios es el Padre de todos los humanos en un sentido general, porque Él los creó a todos, solo aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, dice la palabra, son los verdaderos hijos espirituales de Dios. En contraste con los incrédulos, dice la Biblia, que ellos son hijos de Satanás. Mateo capítulo 13, versículo 38, y también Juan capítulo 8, versículo 38. Pero el resultado de la unión espiritual del creyente con Cristo es cuando nosotros somos unidos por medio de esa salvación que nosotros recibimos, y recibimos esa posición delante de Dios que ha sido cambiada porque hemos sido revestidos de Cristo en su muerte, en su resurrección y también en su justicia. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos ahora hijos de Dios, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora deberíamos también notar que hay otro sentido en el cual nuestra adopción es todavía futura, es decir, que no se ha completado completamente, porque no vamos a recibir todos los beneficios y privilegios de esta adopción hasta que Cristo regrese y tengamos cuerpos resucitados, cuerpos glorificados. Por eso en Romanos capítulo 8, versículo 23, Pablo dice que estamos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Una distinción entre la adopción y la justificación. Vamos a ver ahora lo que distingue, lo que hace diferente a la adopción de la justificación. Aunque la adopción es un privilegio que nos viene en el momento en que nosotros nos hacemos cristianos, como dice en Juan capítulo 1, también Gálatas capítulo 3, versículo 26, y el pasaje de 1 de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 12. Sin embargo, la adopción es un privilegio que es distinto a la justificación y también es distinto a la regeneración. En la regeneración, como ya lo mencioné brevemente, somos vivificados espiritualmente, capaces de relacionarnos con Dios mediante la oración y la adoración, y capaces de poder oír su palabra con corazones receptivos. Pero es posible que Dios pudiera tener criaturas que están vivas y no obstante no ser miembros de su familia. Eso es posible. Y que no participen en los privilegios especiales de ser miembros de esa familia. Por ejemplo, los ángeles. Los ángeles al parecer caen dentro de esta categoría. Por tanto, habría sido posible para Dios decidir darnos la regeneración sin darnos los grandes privilegios de ser adoptados como hijos de Él en la adopción de su familia. Dios también podía habernos dado la justificación sin los privilegios de la adopción en su familia, porque Él pudo haber perdonado nuestros pecados y darnos una posición legal correcta delante de Él sin habernos hecho hijos suyos. Es extremadamente importante, es esencial que nosotros nos demos cuenta de esto, porque eso nos va a ayudar a nosotros a reconocer cuán grandes e inefables son nuestros privilegios en la adopción. La regeneración tiene que ver con nuestra vida espiritual interior. La justificación tiene que ver con nuestra posición delante de la ley justa y santa de Dios, pero nuestra adopción tiene que ver con nuestra relación con Dios como nuestro Padre Celestial. En Romanos capítulo 8, versículo 15 dice que recibimos el espíritu de adopción como hijos, por el cual nosotros podemos clamar Abba Padre. Abba es un término arameo informal para la palabra Padre que comunica un sentido de intimidad, un sentido de cercanía y connota también ternura, protección, dependencia
y una relación que es libre de todo temor y de toda ansiedad. Y también en la adopción recibimos muchas de las grandes bendiciones que nosotros vamos a poder conocer durante toda la eternidad. Cuando nosotros realmente comencemos a darnos cuenta de la excelencia de estas grandes bendiciones, es cuando realmente nosotros vamos a poder apreciar que Dios no tenía ninguna necesidad de hacernos hijos de Él o de darnos ninguno de estos privilegios que Él nos ha dado. Y cuando nosotros nos demos cuenta de todo aquello que Dios nos ha dado, sin que nosotros seamos dignos merecedores de recibir esas cosas, es entonces y es solamente entonces cuando nosotros vamos a poder realmente de ser capaces de poder exclamar lo que el apóstol Juan, o de poder comprender correctamente lo que el apóstol Juan está tratando de decir en esas palabras de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, cuando él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Wow. Eso es lo que nosotros recibimos en la adopción. Como dije, pudo haber sido posible para el Padre regenerarnos sin hacernos sus hijos. Pudo haber sido posible para Él justificarnos y ponernos bien delante de Él, perdonar nuestros pecados sin haber sido sus hijos y poder estar en una situación similar a la que están los ángeles. Pero no es eso lo que Él hizo. Fue mucho más allá. Y si nosotros entendemos realmente todo lo que eso significa, vamos a poder leer y entender correctamente esas palabras de Juan. Y vamos a poder comprender realmente la profundidad que tiene ese versículo cuando dice, mirad el amor que el Padre nos ha dado por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Ahora vamos a ver algunos de los privilegios, y realmente son muy poquitos los que vamos a ver. La lista de los privilegios que nosotros recibimos por el hecho de haber sido adoptados como hijos de Dios realmente son infinitos. Los privilegios de la adopción. Los beneficios o privilegios que acompañan a la adopción los podemos ver primero en la manera en que Dios se relaciona con nosotros. Y también en su forma en que nosotros nos relacionamos, también en la forma, en que nosotros nos relacionamos con otros, como nuestros hermanos, con la familia de Dios, con nuestra iglesia, como dijo el hermano Tiquio en el principio, y como habla todo el pasaje de Juan, que nosotros debemos amarnos, y debemos amarnos como Él nos amó, que es un amor a otro nivel. Ustedes miren a la iglesia, miren a sus hermanos, y piensen lo que Dios nos dice, la manera como es que nosotros debemos amarnos. Uno de los grandes privilegios de nuestra adopción es ser capaces también de poder hablar con Dios. La redención y de relacionarnos, con Él como un Padre amoroso y como un Padre bueno. La Biblia nos invita a orar y nos pide que digamos de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 9. Él es nuestro Padre y Él está en los cielos y Él está en control de todo. Y tenemos que darnos cuenta que ya no somos esclavos, sino somos hijos. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Ya no tenemos que relacionarnos con Dios como un esclavo se relaciona con su amo, sino como un hijo que se relaciona con su Padre amoroso.
Dios nos da el testimonio interno del Espíritu Santo que nos llama íntimamente a llamar a Dios nuestro Padre. Ustedes no recibieron, dice, un espíritu de esclavitud, no recibieron un espíritu que los haga estar nuevamente en esclavitud y en miedo. No, ustedes recibieron el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo os enseñará a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16. Esta relación con Dios, como nuestro Padre, es el fundamento de otras muchas bendiciones en la vida cristiana y se convierte en la forma primaria en que nos relacionamos con Dios. Sí es cierto que Dios es nuestro creador, es cierto que Dios es nuestro juez, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro protector. Él es quien con su cuidado providencial sostiene nuestra existencia, pero el papel que es más íntimo y que transmite los más altos privilegios del compañerismo con Dios por toda la eternidad es el papel como nuestro buen Padre Celestial. El hecho de que Dios se relaciona con nosotros como nuestro Padre nos demuestra claramente que Él nos ama y que Él nos comprende. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que ya leímos. En el papel como nuestro Padre, Dios nos da también muchos dones. Pues si ustedes, dice, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a sus hijos cuando ellos se las piden. Mateo capítulo 7, versículo 11. Nos da especialmente el don del Espíritu Santo para consolarnos, para capacitarnos, para ministrarnos y para que nosotros podamos vivir la vida cristiana que Él desea que nosotros vivamos. Lucas capítulo 11, versículo 13. Y no solo son dones que Dios nos da en esta vida, porque en la redención o en la adopción nos hemos convertido en coherederos con Cristo Jesús. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y como eres hijo de Dios, te has hecho también heredero de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 7, somos en realidad herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Esa palabra herederos quiere decir que vamos a recibir una parte, pero coherederos con Cristo Jesús quiere decir que vamos a recibir todo lo que Cristo recibe. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y como sus herederos, tenemos derecho a una herencia indestructible, incontaminable, inmarcesible, y tal herencia está reservada en los cielos para ustedes, dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Y versículo 3, por su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos del Rey, miembros de la familia real, príncipes y princesas que reinarán con Cristo sobre los nuevos cielos y sobre la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27, y también Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Todos los grandes privilegios y bendiciones del cielo están preparados para nosotros y puestos a nuestra disposición para cuando nosotros lleguemos allá. Y como un anticipo de esto, como un anticipo de estos grandes privilegios que tenemos y que vamos a recibir cuando lleguemos allá, dice que los ángeles incluso son enviados para ministrarnos y para servirnos. Desde este momento, ellos están haciendo eso. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 1, versículo 14, y también en Mateo capítulo 18, versículo 10. Ahora, la Iglesia Católica cree o enseña que cada uno de nosotros tenemos un ángel
singular o específico que nos cuida y que es nuestro ángel de la guardia. Parece, o más bien la Biblia, no hay evidencia para que nosotros podamos creer eso. Pero estos versículos que yo les acabo de mencionar sí nos enseña que hay una pluralidad de ángeles que están al servicio de nosotros. En el versículo de Mateo 18:10, ustedes pueden ir ahí si gustan, nos enseña que hay una pluralidad de ángeles que están observando el rostro de Dios y están preparados para recibir la orden cuando Él se las dé y ellos puedan salir inmediatamente a nuestra ayuda, a nuestro socorro en las cosas que nosotros necesitemos. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de los ángeles. No que tenemos un ángel en particular y en singular, pero que hay una pluralidad de ángeles que Dios puede enviar a nuestro servicio para ayudarnos o para socorrernos cuando nosotros los necesitamos. Y también en el contexto de las relaciones con Dios como nuestro Padre Celestial, tenemos la oración que Jesús dijo a sus discípulos que hicieran a diario. Padre nuestro, que estás en el cielo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 12. En esta oración diaria, pidiendo el perdón de nuestros pecados, no es una oración para que Dios nos dé la justificación una y otra vez a lo largo de toda nuestra vida. No, porque la justificación es un suceso que tiene lugar una sola vez y ocurre inmediatamente después de que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo a través de una fe salvadora. Más bien la oración diaria de perdón o de perdón de pecado es una oración en la que pedimos que las relaciones paternales de Dios con nosotros que han sido o que se han visto interrumpidas o que se han visto dañadas por algún pecado que nosotros cometamos. Eso puede suceder. Cuando nosotros pecamos, nuestra relación con Dios se daña y se fractura. Y esa relación puede ser restaurada. Y esa relación es restaurada cuando nosotros le pedimos perdón. Y que Él se relacione con nosotros como un padre que se deleita en los hijos que Él ama. Así que la oración de Padre, perdona nuestros pecados, es por lo tanto una oración en la que nos relacionamos con Dios, o en la que no nos relacionamos con Dios como el juez eterno del universo, sino nos relacionamos con Dios como nuestro Padre amoroso, que está dispuesto a perdonarnos cuando nosotros vengamos con un corazón sincero para pedirle perdón. Es una oración en la que buscamos restaurar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial que había quedado interrumpida por causa de algún pecado que nosotros pudiéramos cometer. Otro beneficio de la adopción es que también el privilegio de ser dirigidos por el Espíritu Santo. En Romanos, nuestro pasaje que leímos al principio, Romanos capítulo 8, versículo 14, pueden ir ahí, en donde comenzamos. Pablo dice que este es un beneficio moral, pues de ese modo el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de obedecer a Dios y de vivir conforme a su voluntad. Él dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Y nos da esto como una razón para que los cristianos deberíamos dar muerte a los malos hábitos de la carne
y los malos hábitos del cuerpo por medio de la obra del Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. En Romanos capítulo, ahí mismo donde estamos, en ese contexto, en el versículo 13, dice lo siguiente. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el contexto, comenzando desde el versículo 12, notemos que Pablo le está hablando ahí a creyentes y menciona la carne en el versículo 12. Se refiere a nuestra condición humana no redimida, aquella mezcla de pasiones pecaminosas que el pecado genera a través del único dominio que le queda en nosotros, nuestro cuerpo. Así que tenemos al Espíritu Santo y tenemos nuestro cuerpo, nuestra carne. Y pecamos, ¿cierto? El creyente no se santifica como por arte de magia. No es que usted viene hoy el domingo a la iglesia y ya va a salir de aquí limpiecito como blanca lana y no va a volver a pecar más. Los creyentes no nos santificamos de esa manera. El creyente no se santifica pasando por un solo momento de crisis y luego ya sale perfecto y no peca más. Tampoco se santifica sin hacer nada, solo quedándose quieto y esperando que Dios actúe. No se santifica de esa manera. Tampoco se santifica tomando una sola decisión crucial que lo impulse a un nivel perfecto de santidad. Y ya está ahí, listo. Ya no va a pecar ni va a hacer nada mal. No. Más bien lo que el apóstol Pablo dice aquí es que el Espíritu Santo nos suministra la energía y el poder necesario para matar nuestro pecado. Somos nosotros los que lo tenemos que matar de forma continua y de forma gradual. Y este es un proceso que no va a terminar en toda su vida que usted esté aquí, de este lado del sol. Ahora atención a esto. El medio que el Espíritu Santo utiliza para iniciar y sostener este proceso es nuestra obediencia fiel a los mandamientos de las Escrituras. Ese es el medio. No sucede por arte de magia. El medio que Dios usa, o el Espíritu, el medio que Dios usa es el Espíritu Santo para iniciar y para sostener este proceso en nuestras vidas a través de la obediencia fiel a los mandamientos de las Escrituras todos los días. Al comienzo, en el versículo 14, el apóstol ve al Espíritu Santo dirigiendo y guiando a los hijos de Dios en los caminos de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Y pareciera que Él está viendo aquí a todas las personas y Él está viendo a aquellos que se están comportando conforme a la carne y luego Él está viendo a aquellos que realmente están siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Y nosotros sabemos, y nosotros nos damos cuenta cuando estamos siendo guiados por el Espíritu y nos damos cuenta cuando estamos siendo guiados por la carne. Y cuando nos damos cuenta que estamos siendo guiados por la carne, Dios puso en nosotros el Espíritu Santo cuando Él nos dio el privilegio de ser adoptados como hijos de Él, para que ese Espíritu Santo nos venga y nos hable y nos dé a convicción de pecado y vengamos y le pidamos perdón a Dios cada vez que pequemos, para que esa relación que nosotros tenemos con Él como nuestro Padre Celestial, amoroso, cuidadoso y ayudador de nosotros, sea y pueda ser restaurada
cada vez que nosotros le fallamos. Y entonces realmente podamos comprender lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuán grande amor es realmente ese que el Padre nos ha dado al hacernos llamar hijos de Él. Y cuál grandes e infinitos privilegios nosotros tenemos por el hecho de que después de que Jesús resucitó, le llama a sus discípulos, primero discípulos, siervos, luego amigos, y luego, después de su resurrección, dice, son mis hermanos. Y mi Dios es su Dios y mi Padre es su Padre. Y somos coherederos con Cristo Jesús. Como dije, heredero es aquel que recibe una parte. Coheredero es aquel que recibe todo lo que Cristo va a recibir. Como dije, los privilegios de la adopción son infinitos y creo que nunca terminaríamos de cubrirlos todos. Pero estos que cubrimos creo que nos van a ayudar para poder tener una idea de cuán grande es ese amor que Dios nos ha dado. Vamos a orar y luego también vamos a tener el privilegio de poder sentarnos a la mesa del Señor. Padre nuestro, cuán grande, Señor, realmente, cuán grande es ese amor con el que tú nos has amado. Y nos has dado ese privilegio de ser hijos tuyos. Glorias sean dadas a ti, Padre. Y glorias sean dadas también a nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, por que cuando éramos enemigos tuyos, tú nos diste vida. Tú nos regeneraste, nos diste tu Espíritu Santo y nos justificaste. Perdonaste nuestro pecado y pudimos estar, Señor, en una forma correcta delante de tu presencia. Todo por tu obra, Señor, todo por lo que tú has hecho. Nada, Señor, de lo que nosotros hemos hecho. Y aún, Señor, reconocemos que no somos dignos de recibir tan grandes privilegios que tú nos has dado de pura gracia y de pura misericordia. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y bendice este mensaje de tu palabra y bendice también, Señor, el resto del tiempo que nos queda, en donde nos vamos a sentar, Señor, contigo a la mesa para disfrutar de tu presencia, reconociendo, Señor, que todos esos beneficios que tú nos has dado, Señor, en nuestra adopción, todavía no han sido revelados todos y todavía no los hemos recibido todos, Señor. Todos aquellos que nos esperan cuando tú nos des un cuerpo glorificado y podamos estar plenamente, Señor, en tu presencia y disfrutar de todos aquellos privilegios innumerables que tú tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.